La alegría de Jesús. Vamos a hablar de la alegría de Jesús. Cuando Jesús se alegró. Se nos habla solo de una vez. La alegría de Jesús. En Lucas 10, 21 a 23. Y se alegró. En su alegría se habla del Espíritu Santo. Sí. Se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó a Jesús de alegría. En Lucas 10, 21 a 24, puede ser. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Sí, la alegría de Jesús una vez lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó a Jesús de alegría. Jesús tuvo alegría en el Espíritu Santo. Y esa alegría Jesús nos la da. Porque todo me ha sido entregado por mi Padre, diciendo en Mateo 28, 16 a 20, en Juan 15, 11. Os digo eso para que mi alegría sea en vosotros y llegue a plenitud. Por eso yo he ido siempre explicando la vocación como una llamada a la alegría en plenitud. Jesús nos llama a la alegría en plenitud. Es decir, esa cosa te la pone para que realmente una vez que lo acepta, tu alegría te llena de alegría, porque es Jesús mismo a quien da la respuesta, el que te lo pide, al contrario del joven rico. En Mateo 19, que no pudo decir sí, ve y vende todo lo que dale a los pobres y sígueme, y no pudo. Y se fue muy triste. Entonces, cuando una persona responde a Jesús, su corazón se llena de alegría. Jesús nos llama a alegría, pero no es solo a la alegría, pero que sí, esa alegría es la meta, supera todo. Pero esa alegría se consigue por el camino de la cruz. Por eso Jesús nos dice: el que quiera venirse conmigo, se reniegue a sí mismo, tome su cruz. En Lucas 14, 25 a 27. Pero esa misma alegría está en el camino de Jesús. Por eso le dice: se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Solo la alegría está en el Espíritu Santo, cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo. Y San Pablo nos habla claramente de eso en Gálatas 5, 13 a 25. El camino del Espíritu Santo, como Jesús, el Espíritu Santo le había llenado. Entonces tenía esa alegría. Y cómo realmente caminar en esa vía que es Jesús, ese camino que Jesús es, y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, dejándonos llenar por el Espíritu Santo, y no por nuestro propio espíritu, o el espíritu de los demás, o del mundo, o del mal.
Cuando ese espíritu del mal invade nuestra vida, entonces nos da lo suyo. Como un día se estaba rezando por una persona que tenía problema de los demonios, y alguien que estaba rezando dijo: los misterios gozosos. Cuando habla de eso, de gozo, los enemigos que estaban ahí rodando o rodeando a esa persona dijeron: nosotros nunca estamos alegres, nunca tenemos gozo. Así, cuando abrimos la puerta a Satanás, él nos llena de sus cosas, que son tristezas, rabias, enojos, enfados, y una persona casi te transforma la cara, te da su propia imagen. Lo mismo que desde niño hemos ido viendo hasta hoy, así se hace. Cuando se intenta dibujar al demonio, se le da, no sé, una cara, no sé, triste o malo. Se intenta representar la maldad o la tristeza o la angustia. Y el demonio a veces, cuando se apodera de nosotros, nos quita esa alegría que Jesús nos regala por medio de su Espíritu Santo y nos llena de sus cosas y la cara se transforma. Una persona, no sé, de 20 años se la transforma en, no sé, de 90 años. Pero ya, es que así. Yo realmente he ido viendo una persona, porque atiendo a muchas personas en el nombre de Jesús. Entra, empezamos, es una, no sé, una señora de 90, pero vamos hablando, de 80 a 70, de 70 a 60, 60 a 50. ¿Quién es? Se está transformando. Sí, la cara, no sé, es así. Cuando Jesús está entrando, sanando a una persona, sanando sus heridas, echando al enemigo del enfado, de la tristeza, de las maldades, entonces la persona se va transformando. Rejuveneciendo, así, es así, porque el alma es siempre joven, el alma no envejece, es el cuerpo. Y entonces a veces cuando una persona se llena de esa juventud del alma, también contagia al cuerpo y no se ve su edad. Brilla de alegría, del gozo de Jesús. Así es lo que pasó a Jesús en aquel momento. Se llenó de alegría en el Espíritu. Su rostro brilló y empezó a alabar al Padre por haber descubierto, escondido las cosas maravillosas a los sabios y entendidos y revelado a los pequeños. Y cómo se deja guiar por el Espíritu Santo. San Pablo nos habla claramente y de manera sencilla cómo realmente dejarse guiar por el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 13 a 25 dice San Pablo: pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Eso es cierto. A veces no nos comemos de la persona porque ya casi falta poco, pero con dientes, hablando, no sé, de una manera, uno se va comiendo del otro. Y desde dentro esa persona siente como si sus dientes se le estuvieran devorando. Y no, casi tiene un corazón dolido. Y termina lleno totalmente de dolor. Por donde se le toca siempre ya se le duele algo. Se habla de unas cosas, se le duele algo. Ya salta, porque ya casi llena de heridas. No, como si se pegara a una persona como la samaritana, no esa persona que el samaritano socorrió,
y estaba llena de heridas. Quizá cuando intentó tocarlo para levantarlo, ya es que me duele todo el cuerpo, es que tenía dolor. Entonces, a veces, dentro de nuestra alma, la persona se llena de heridas. Cualquier cosa, se le mira, se le duele, se le sonríe, se le duele, se le dice algo, buenos días, y se siente mal, se le dice toda cosa que sea. Te inclinas ante él, es un dolor, todo. Entonces solo Jesús que puede decir a esta persona, ven a mí, soy manso y humilde, tendrás descanso en tu alma. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. En Mateo 11, 28 a 30. Y es Jesús pone su mano, como el samaritano. No, es que esa persona había recibido muchos golpes. Quizás cuando el samaritano se acercó, con un poco de fuerza, casi intentó huir, porque ya estaba traumatizado. Pero dice, no temas, es que no te hago daño. Como Jesús con los discípulos, cuando lo vieron en la noche caminando sobre el mar, después de ser traumatizados o atemorizados por el mar, cuando lo vieron caminando sobre el agua, ¿qué es eso? Y Jesús, no temáis, soy yo. Y a veces una persona llega a ver que Jesús también a tener miedo a Jesús. Padre, con permiso. Sí, claro. Y tener miedo a Jesús y no acercarse a Él, huir de Él. Le duele la confesión porque ella siente que está tocando a una cosa que no se va a sanar, incluso en la confesión. Porque hay un dolor escondido más profundo en su corazón que no puede sacar fuera. No tiene confianza. Jesús viene para tocar las heridas, siguiendo lo que San Pablo nos dice, pero cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo, caminad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo, tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. En Gálatas 5, 13 a 25. Y Jesús se llenó del Espíritu, se alegró en el Espíritu porque no tenía envidia hacia nadie. No tenía esos que se habla fornicación, impurezas, hipertinaje, idolatría, hechicería, nada. Enemistades, no las tenía contra nadie. Por eso el Espíritu Santo se movía en su corazón, y le llenaba de su alegría. Y en eso
hay que decir que, porque hay una lista de 15 cosas, son 15. Contando. A veces se lee así rápido, uno no puede imaginar que son 15. Y dice, hay otras que no podemos poner aquí, pero de en medio de los 15, y nos dice, si uno tiene una, entonces ya no es de Jesús, porque los que pertenecen a Jesús han crucificado su carne. Si una persona puede vivir muy enfadado una semana, termina una semana, empieza otra, sin hablar a nadie, totalmente boca cerrada, pero eso realmente es hacer como la tumba se abre una vez cuando se quiere enterrar a una persona y se cierra. Y a veces una persona puede vivir un tiempo en el que vive como un féretro, totalmente cerrado, todo cerrado. Que nadie me hable, no quiero hablar a nadie. Eso no hay que aceptarlo. Eso es una tentación muy grave de Satanás. Hay que comunicar en la vida que Jesús te da. Es muy importante. Y hay una manera de protegerse contra todas aquellas cosas que el demonio ya usa para justamente ir haciéndote daño. Porque si te cierras, guardas así boca cerrada, él te hace como eso de la basura que se abre cuando se quiere poner. Bueno, nadie iría abriendo para qué bien, qué buen olor. No. Se abre para poner otras cosas. El contenedor. Que es el contenedor, ¿sí? En un contenedor en el que se echan las basuras. Y el demonio, él te dice que no hables a nadie, pero él te va abriendo, poniendo otras cosas, de las basuras. Mira que te odian, mira cómo tal te mira. Y es que te va poniendo, llenando. Después ya te va matando interiormente y pierdes algo a veces que recuperarlo es difícil. Porque una persona puede pasar un momento así y su salud se daña. Empieza a enfermarse de algo que antes tenía sano. Y esa cosa se le queda de por vida. Por ejemplo, se le despierta un estómago, no sé, otro órgano de las entrañas y se queda. Toma pastillas, tratamiento, nada. O con ese tiempo que pasa, su ciclo femenino ya desaparece. Pasa un tiempo sin nada, pero ¿qué me ha pasado? O se le sale con un dolor que nunca había sentido. Es que es terrible. O con una cantidad inimaginable. Pasa una semana, 2, 3 sin parar. Es que ¿por qué? Justamente el demonio que ha entrado en ti no es para dar vida, es para destruirla en el alma, en el cuerpo. Por eso, todas las cosas, como lo decimos en el bautismo de Satanás, hay que devolvérselas, renunciar a Satanás, como San Pablo nos lo dice en una palabra. Y los que pertenecen, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Es muy sencillo, porque no somos nosotros que lo hacemos, es el Espíritu del Padre, que recibimos, vimos desde el bautismo, confirmación, y siempre cuando la invocamos. Es la fuerza, es la fortaleza, es el fuego que quema nuestra maldad, es el consolador que nos va aliviando nuestros dolores y enfermedades dentro de nuestro propio corazón pequeño, o espíritu, o alma. Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Esa alegría nos hace vivir. Y sin esa alegría, como ya no hay nada, el demonio ya se apodera de la persona, claro. Y como lo he dicho, Jesús no se llena de esa alegría para decir, miradme que estoy gozando de la presencia del Padre, el Espíritu Santo me llena, sino Jesús nos quiere dar todo. Él no reserva nada. Nos da su Espíritu Santo como
como decía, profetizando acerca del Espíritu Santo, en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, cuando habla del Padre, son como palabras ungidas. Y hablando del Espíritu Santo, en Juan 7, 37 a 39, dice: el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que había de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Y desde el día de Pentecostés se derramó y se llenaron de alegría todos los que se habían encerrado. Como justamente cuando uno se encierra, como lo decíamos hace poco, ya el Espíritu Santo no actúa. El Espíritu Santo actúa por donde se le deja, es como el aire. No lo podemos, cuando queremos encerrar, ya, o bien, o ya, no hay aire. O se va, si se encierra de manera realmente total, un local, durante mucho tiempo, si uno entrara allí, sería, no sé, se contagiaría de algo así, algo que le pasaría. Entonces, cuando el demonio nos dice: cierra todo, que no hables, que no, y ya, es para llevarte a la muerte, directamente. Entonces mismo cuando se va a enterrar a una persona, cuando se echa la última mirada en su cara para ver es él o no lo es, después se cierra y ya, así. Y Jesús nos da ese Espíritu Santo, también habla de él en Juan 16, diciendo: muchas cosas que me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. En Juan 16, 12 a 15. Ese Espíritu se derramó sobre los apóstoles, que estaban llenos de miedo, y se llenaron de alegría, entonces empezaron a proclamar a Jesús, que es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. ¿Eso qué significa? Ante los judíos, ese hombre que habían matado, porque se le acusaba de blasfemia, se declaraba Dios. El Señor de Israel, el Señor se declaraba Señor, el Dios de Israel. Y lo mataron para decirle: no lo eres, porque el Dios no muere. Y a punto de morir se le decía: si realmente lo es, baja de la cruz y vamos a creer. Y no bajó, porque no podía cambiar sus planes. Y el tercer día resucitó y se mostró solo a los que había elegido, pero no lo creía, como lo vemos en Lucas 24, cuando lo miraban, pero puede ser que sea, lo tocaban como Tomás, pero la fe la recibieron de verdad el día de Pentecostés. Y cuando se llenaron de esa fe: ha resucitado, Jesús está vivo, es el Señor. Sí, es Dios Todopoderoso. Nadie lo puede gobernar. Es el Señor de la creación.
y abre la puerta del cielo a los que lo creían en Él, porque por su muerte y su resurrección reciben el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios Padre, y reciben su Espíritu Santo. Empiezan a proclamar lo que no podían proclamar, a vivir de otra manera. El día de Pentecostés es un día de la nueva creación, en el que el Espíritu Santo se derrama poderosamente en los corazones humanos para transformarnos de la dureza a la dulzura, o no sé, de la maldad a la bondad, de la amargura a la alegría o a la mansedumbre. Esa transformación es la nueva creación, porque el Espíritu es el creador y renovador. Cuando llenó a los apóstoles, empezaron a proclamar que Jesús es Señor. Jesús es Señor. Eso San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 a 3, sobre todo 2 y 3. Y no os... en 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 12, 1 a 3. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os sentíais impulsados a correr tras los ídolos mudos. Por ello os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Porque es difícil. Porque es más fácil creer que hay un Dios todopoderoso, que mueve montañas, como cuando los judíos proclaman el Dios todopoderoso como Señor de los ejércitos, que hace milagros, como cuando aparecía Moisés, todo el mundo temblaba como una voz potente. Y eso no podía ser esa persona que mataron ellos. No. Sí, nada más que el fuego baja del cielo y no sé, se come de todo. Si alguien toca no sé a dónde, muere. ¿Cómo podía ser esa persona que ellos pusieron manos sobre él y lo mataron? Nadie podía creerlo, solo por el Espíritu Santo. Nadie. Es el Espíritu Santo que da ese don, decir, esa persona tiene otra manera de mostrar la divinidad. No es como antiguamente que muestra su poder. Su poder ahora se muestra, como lo descubrió más tarde San Pablo, en la humildad. Se despojó de su rango. Tocar la miseria humana. Eso en Filipenses 2, 5 a 11. Eso que en Jesús, el Dios Todopoderoso se muestra no como, no sé, como uno poderosísimo, sino como amorosísimo, como dulcísimo. Y nos llama a entrar por ese camino, y nadie puede entrar si el Espíritu Santo no lo hace entrar. Por eso San Pablo nos invita diciendo, tened en vuestros corazones los sentimientos de Cristo Jesús. Se despojó. Era Dios. No quiso, no sé, reclamarse o considerarse que la gente se le considera así, sino como hombre, como tantos, hasta morir como esclavo. Pero por ese camino de la humillación recibió la gloria. Y por allí, por ese camino de la cruz, Jesús nos llama a pasar, imitándole. Y también San Pedro lo entendió así, en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 24, lo que ahora se reza en las vísperas de los domingos por la tarde. Por sus santas llagas fuimos curados, imitando su camino. Los cristianos se dejan pisotear
no pisotean, imitando a Jesús. Se dejan insultar, no insultan. Porque Jesús no volvía ningún insulto. Los que se le amenazan, no amenazan, siguiendo las huellas de Jesús. Así, justamente se proclama el señorío de Jesús de otra manera, y de una manera verdadera, que va salvando a los demás, en lugar de ir justamente devorándolos o destruyéndolos, sino salvándolos por el camino de la cruz. Nadie puede creer en eso. Y los judíos lo rechazaron, porque ¿cómo eso podía ser? No. Y San Pablo encontró a Jesús mismo y le dio ese don, el don de la fe en Jesús. Jesús es Señor. Significa que la divinidad bajó, se encarnó. Como San Pablo justamente terminó diciendo, no soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vive en mí. En Gálatas 2, 19 y 20. Entonces no hay que decir, es que nosotros somos hombres, es que ya tenemos debilidades, pero ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué su Espíritu Santo? Entonces, cuando tenemos esa fe, abrimos totalmente nuestro corazón a la obra redentora. Y el Espíritu Santo nos invade totalmente, se apodera de nosotros y nos santifica de verdad. Pero si queremos ir cerrando, entonces ya le impedimos moverse totalmente y vamos justamente faltando, alegría. Esa alegría que el Espíritu Santo solo da a los que se abren totalmente a su obra, como Jesús. Se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Pase lo que pase, nadie me puede llenar de amargura. ¿Por qué? Jesús murió por mí. Jesús es mi alegría. ¿Por qué estar triste o enfadado? Jesús es mi amor. También en otro sitio, Jesús es Señor. Hay que proclamar esa verdad. Jesús es Señor. Jesús de Nazaret es Señor. Cuando se dice eso, es el Espíritu Santo que está hablando por esa boca. Y el Espíritu Santo va llenando más a esa persona. Como San Pablo nos lo dice, Jesús es Señor, sino para el Espíritu Santo. Quien lo proclame, el Espíritu Santo le va llenando. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Eso no es nada, porque Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de este convento. Jesús es el Señor de mi vocación. Jesús es el Señor de mi enfermedad. Cuando quiera se sanará. Jesús es el Señor de mis planes. Jesús es hay que realmente ir proclamando ese señorío sobre cada cosa. Jesús es el Señor de mi dedo. Jesús es el Señor de mis... Todo. Y verás cómo se manifiesta. Si son los dientes que están doliendo, Jesús es el Señor de mis dientes. Si son los ojos, Jesús es el Señor de mis ojos. Decirlo con firmeza y verás cómo Jesús va haciendo, realmente mostrando su señorío. Claro, no podemos proclamar el señorío de Jesús en vano, porque el Espíritu Santo necesariamente va actuando. ¿Y cómo? Salvando, como San Pablo justamente lo dice en Romanos 10, y 9 a 17, sobre todo 9 y 10. Porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Romanos 10, 9 a 10. ¿Cuántas veces realmente hemos proclamado el nombre de Jesús por nuestros labios? Jesús. Hay que tener una devoción especial a ese nombre, porque por ese nombre solo se salva. Se echan a los demonios en mi nombre. Se echarán a los demonios en mi nombre. Se sanarán los enfermos en mi nombre. No hay otro. Y los apóstoles lo proclamaron. Pero no sé si nosotros tenemos oídos para oírlo.
No sé lo que no realmente pasa en el mundo. Yo a veces me pregunto, pero todo eso no soy yo que lo he escrito. Está dentro. Es el Espíritu Santo que se lo inspiró y es verdad. Yo creo en eso. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Eso te va dando fuerza. No tengo que enfadarme. ¿Qué lo que me pasa? ¿Qué es? Jesús es Señor. Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es mi alegría. ¿Por qué tener miedo del futuro, del pasado, del presente? Jesús es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. En Hebreos 13, 8. Lo que hemos ido repitiendo en el jubileo de 2000. Hechos 4, 12. No hay salvación en ningún otro nombre, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Lo que había pasado, los apóstoles habían levantado, curado a un paralítico. ¿Y qué le dijeron? Míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó al instante y le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. En Hechos de los Apóstoles 3, 5 a 8. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta. Es el nombre que sana a los enfermos. Hay que tener esa fe. Yo realmente me da pena cuando alguien dice, es que de las enfermedades a los médicos, del cuerpo y del espíritu, del alma a los sacerdotes. No. Jesús sana todo. Y no hay ningún médico que puede sanar o curar ninguna enfermedad si Jesús no pone su mano. Aunque Él no le invoque. Claro. Es Jesús que sana todo. No hay nadie más. Que sea cuerpos, que sea almas. Por eso yo he ido experimentando que sobre todo cuando son cuerpos, Jesús ya no hay que rezar mucho insistiendo. Cuando Jesús quiere sanar cuerpos, pone su mano como, no sé, y ya, la persona se levanta, claro. Como ese paralítico. ¿Cuánto tiempo tardó su sanación? Y había pasado toda su vida sin caminar, sin andar. Pero en cuanto a los apóstoles, se levanta de un golpe. Hay que tener esa fe, que Jesús sana enfermedades. Y yo me da pena porque digo, pero proclamamos que habrá resurrección de la carne. Y no creemos que la carne, todavía no muerta, puede ser sanada. Pero eso no puede ser. Jesús sana hoy los cuerpos, cuando quiere. Podemos rezar por una persona que tiene cáncer y esa persona se sana. Desde las sanaciones que salen de este convento, Jesús sana muchas enfermedades en el mundo entero. Cuando lleguéis al cielo ya lo veréis. Pero mejor ya creerlo desde hoy o tenerlo claro. Rezamos y Jesús sana, porque Jesús es la sanación. En su nombre todo se puede. No hay nada que le resista a Jesús, el Hijo del Padre, por el poder de su Espíritu Santo. Y en otro sitio que hemos hablado, eso de Filipenses 2, 5 a 11, y San Pablo dice, a partir de 9, por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre. De modo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Padre. Al nombre de Jesús. ¿Cuánta gente hoy realmente escuchamos hablar del nombre de Jesús? Por eso yo digo, empezando por la iglesia, es necesario una nueva evangelización. ¿Qué es evangelización? Nueva anuncio del nombre de Jesús al mundo entero. Porque al empezar la evangelización, nada más, nada menos fue eso. Y ahora ya estamos llenos de otros nombres y hemos olvidado el nombre sobre todo nombre. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, en el infierno y en la tierra. Cuando los demonios oyen hablar del nombre de Jesús, ya, qué miedo, que no saben qué hacer de rodilla. Por eso han ido convenciendo y haciendo callar ese nombre. Y ahí, dentro como fuera de la iglesia, podemos poner ejemplos. Por ejemplo, es que vamos a adorar al Santísimo. Pero hay que terminar la frase. Vamos a adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. No tenemos tiempo de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo amamos. Porque no sabemos realmente la grandeza y el poder de ese nombre. Vamos a adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Así es la alabanza. Pero en el lenguaje, cuando alguien encuentre un feligrés que le dice: es que voy a adorar a Jesús en el Santísimo, que es una aparición. Nadie te lo dirá. Es que estábamos adorando al Santísimo. Sí, ¿qué es eso? Tratando del sagrario. Es el sagrario. Pero no sabe qué es él. Es Jesús en el sagrario. Es el sagrario. ¿Pero qué es el sagrario? ¿Acaso alguien puede salvarse porque se le dice en el nombre del sagrario? No se dice eso. No es en el nombre del sagrario ni del Santísimo que somos salvados. Es el nombre de Jesús. Por eso hay que poner ese nombre de Jesús acerca de todo eso. De todo eso. ¿Y qué tal hoy? Es que hoy comulgué, punto. He tomado la comunión, punto. Pero ¿qué es eso? He recibido a Jesús en la Santa Comunión. Comulgué a Jesús en la Eucaristía. Todo eso nada. Es que llevo mucho tiempo sin comulgar. Ya se queda allí. Es que los demonios han conseguido hacer callar el nombre de Jesús. Porque no podemos decir que son ángeles, que es el Espíritu Santo. No. Y alguien, ¿qué ha pasado? Es que me bauticé, era un bautizo, ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Mi hijo fue bautizado ayer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Por qué no se dice eso? A veces no se sabe ni siquiera todo eso. Es que me confirmé, pero es que es... Sí, recibí los dones del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, del Espíritu del Padre. ¿Cuánta gente sabe eso? Dicen que lo saben. A veces, es que todo eso lo sabemos. No, eso no me... Que lo sepas, que no lo sepas, eso no es para mí importante. ¿Y por qué no lo dices? ¿Y por qué no lo dices? Es que hay un problema. Por eso... había las personas que estaban rezando por una persona que tenía demonios, algunas influencias, y se le decía: ¡di Jesús! Y cuando se le decía Jesús, no decía Jesús, pero respondía como en conjunto: lo conocemos. ¡Di Jesús! ¡Lo conocemos! ¡Di Jesús! ¡Lo conocemos! ¡Di Jesús! ¡Lo conocemos! Pero hoy en día,
tú predicas diciendo, pero hay que hablar de Jesús, tú crees en Él. Ya lo conocemos, fuimos predicados ya hace mucho tiempo, pero son los demonios que están hablando en la boca de esa persona. Y ella no lo sabe. Han conseguido una parte suya. Cuando se calla ese nombre, se van apoderando de él de alguna manera. Porque solo en el nombre de Jesús se echa Satanás. Y esa persona puede decirte, es que yo ya hemos escuchado las charlas, no sé, de Padre Pío, no sé de quién, San Pedro, Padre Pío, no sé, de los grandes predicadores. Está bien, pero dime lo que escuchaste. No te dice nada. Y en eso se cierra la puerta realmente. Esa persona dice que fue predicado o predicada no sé hace tiempo, pero nunca se convirtió. Nunca. Es que con todo lo que tiene en mi cabeza de predicación, sabe todo. Todo lo que se predicó, pero no sabe, nada entró en su corazón. Nada. Su naturaleza está como en la naturaleza de la naturaleza. Su enfado es mortal. No sé, es que así. Hay personas así. Pero cuando se habla de Jesucristo, Jesús, el Señor, que vino para transformar nuestra vida, ya las cosas cambian. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo salí bien. Una persona que insulta es una persona cansada. No tiene alivio porque no lo puede dar. Como un día decía a las personas consolándolas, diciéndoles, si alguien te insulta, ya hay que tener compasión de ella porque está sufriendo. Te da lo que tiene, el dolor. Ya, claro. Y normalmente la conversión, como yo lo voy predicando, ¿qué es? Es dejar de ser lo que uno es y ser lo que Jesús es. Así es. Imitadme, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad. En Mateo 11, 28 a 30. La conversión es caminar allí por ese camino de la cruz, imitando a Jesús, manso y humilde. Es que no lo podemos. Justamente el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Y cada persona que se arrodilla ante Jesús, mira que soy miserable. De mi boca sale la muerte. No solo muerte, es el fuego del infierno que va quemando a todos, hierbas, animales, personas, ya. Y no quiero seguir así. Jesús, conviérteme, Jesús. Lléname de palabras bonitas, que hay muchas. ¿Por qué preferir las malas? Tú eres un... No sé, pero hay malas. ¿Qué eres? No sé. Hay que buscar palabras que el Espíritu Santo unge. Y no los que el demonio va poniendo para destruir, para devorar a los demás. Jesús va bendiciendo a los que bendicen. Con sus palabras bonitas, santas. Y... al nombre de Jesús. Primero hay que escuchar el nombre de Jesús. Pero no hay que limitarse en escuchar diciendo, es que hemos escuchado ya, nos habló. Pero de tu boca debe salir ese nombre. Toda lengua, no hay ningún, proclame que Jesús o Jesucristo es Señor. Es nuestro Dios todopoderoso. Y si estamos con Él, nada. Ante los demonios, hay personas que tienen miedo a los demonios. Uno puede estar aquí pensando que uno desde África puede enviar, no sé, un conjunto de fuerzas con fuego en el aire, quemando todo. Pero estando con Jesús, solo di Jesús es mi Señor, nada me tocará. Me pongo en la preciosísima sangre de Jesús, me visto de la preciosísima sangre de Jesús. Me escondo en las santas llagas de Jesús. Me pongo bajo la protección de la Santa Cruz de Jesús. Y verás,
Ya, Jesús es el Señor. Yo he ido lanzando un desafío a los demonios, así cuando estaba en mi tierra. Cuando llegaba en un sitio y sentía que, me contaba que hay un miedo a los demonios, yo les decía, pero hay personas que tienen miedo de los demonios pensando que quizás son más fuertes que Jesús. Como Jesús dice, hablando también de los demonios, que se le estaba acusando que es, usar la fuerza de Beelzebú para echar a los demonios. Y vuestros hijos, porque enviaba a sus discípulos, también los echaba. Pero sí, también vuestros hijos lo están haciendo. Es que ya, porque nadie puede entrar en una casa del otro y le quita sus cosas si no tiene más fuerza que él. Si los demonios los está echando, es que ya hay victoria contra ellos. Jesús ha vencido a Satanás, a los demonios del mar, de los volcanos, de cualquier tipo. Y entonces les decía, vamos a ver, ya empezaba a llamarlos, ¿cómo se le llama en mi lengua materna? Tal. Y todos los nombres que se usan para hablar de los espíritus de los muertos, Yo decía, sí sois más fuertes que Jesús. Entonces, que me quitéis del suelo y me pongáis al techo de este templo. Ahora mismo. Sí, realmente sois más fuerte que... Y lo que pasaba... es que no... y decía, si sois más fuertes que Jesús, manifestaos. Y si no lo hagáis, que todo el mundo sepa que sois nada, que Jesús os ha vencido y dejen de temeros. Y yo esperaba, y nada se presentaba. Y les decía, mirad, ¿por qué tenéis miedo? Y les enseñaba cómo realmente se protege contra los demonios, primero hablando de Jesús. Jesús es el Señor de mi casa, Jesús es el Señor de mi mujer, Jesús es el Señor de mis hijos, Jesús es el Señor de mis proyectos, Jesús es el Señor de mi campo, Jesús es el Señor de mi no sé qué. Jesús. Invocando el nombre de Jesús, proclamando el nombre de Jesús, la primera cosa, y con fe en Él, porque tiene poder sobre esas cositas. Y hay los que dejaban ir a los brujos, porque ya Jesús mostraba justamente que era Él, el Señor. Jesús. Y otra condición, hay que saber que los demonios, porque no nos pueden invadir, porque somos protegidos por Jesús. Él nos seduce, nos muestra sus cosas y salimos de Jesús. Y cuando salimos de Jesús, entonces ya, como Jesús dice, mis ovejas están en mis manos y nadie me sacará en Juan 10, 27 a 31. Nadie me las arrebatará. Están en mis manos. Pero el demonio te seduce, tú sales. Y cuando sales, ya, el demonio te apodera de ti. Normalmente, como se ha ido enseñando, hay 3 ventanas por donde el demonio entra. O puertas. La primera, como San Pablo en Gálatas 5, 13, 25 que hemos meditado, haciendo la lista de esos 15 cosas, empieza por fornicación, impureza. La primera puerta es la puerta de la lujuria. Quien se entregue al demonio del sexo, el demonio tiene poder sobre su vida. De cualquier tipo. Que sea con uno mismo, que sea con las imágenes, que sea con... El demonio está dentro. Entonces ya, como seducido, sales y los demonios te pueden hacer daño, de cualquier forma. Y esa es una cosa. La segunda es el odio y no perdonar.
hay una cosa que el demonio, como la gente lo dice, no puede hacer: perdonar. No pide perdón y no perdona. Perdonar es echar a los demonios. Ahí tengo una charla acerca de ese tema. En el nombre de Jesús. Cuando uno dice, en el nombre de Jesús, perdono a tal, los demonios se marchan. Que le estaba enseñando a odiar a esa persona. En el nombre de Jesús, o en tu nombre, Señor Jesús, perdono a tal. Ya se echa esos demonios. Y eso de odio, de no perdonar, que se relaciona con envidia, con matanzas, con todas las maldades que se organizan contra insultos, venganzas, todas esas maldades. Y el tercero es, la tercera puerta es de querer manejar los poderes satánicos. Adivinación, brujería, esoterismo, en general en ocultismo y esoterismo. Por ejemplo, en general hay personas, siendo niña o niño, sus padres hicieron algunas prácticas sobre ellos. Eso puede tener consecuencia en adelante en su vida, si realmente no encuentra a Jesús para liberarlos, para cerrar esas ventanas. Normalmente hay que aprender a rezar de manera exacta, pidiendo a Jesús que cierre todas las ventanas, puertas que el demonio ha ido abriendo en su vida. Y esas puertas pueden ser abiertas desde dentro o desde fuera. Por ejemplo, hablando de eso de los actos impuros, hay personas víctimas. Por ejemplo, es una niña, un bebé, y su padre la abusa, o su no sé qué. Esa niña o ese niño no es inocente, pero víctima, porque el demonio ya se le ha abierto la puerta en ella. Por eso en la vida, cuando uno se quiere liberar, no dice: es que yo era niña, esa cosa no es mía. No, hay que realmente presentarse a Jesús de manera sincera y presentar su vida con sencillez. Aquí soy. Y así soy, así, sáname Jesús, de todo lo que sepa o no sepa, pero de lo que se sepa, decir todo, para sanarse. Sobre todo en la confesión o en las oraciones. Y esas puertas son principales, pero hay quizás otras pequeñas. Por ejemplo, lo del ocultismo se puede solo abrir desde fuera. Por ejemplo, uno está en el seno materno y su madre, por miedo, va a ver al brujo que me va a pasar, y se le echa no sé qué. Esa niña o ese niño ya se le ha mostrado a Satanás. En lugar de recibir la bendición del embarazo, ha recibido la maldición y eso tendrá consecuencia en su vida. Eso hay que saberlo. Por eso es muy importante en la renovación carismática, en una oración que se hace, que se llama oración de liberación, que se reza sobre una persona para ir cerrando esas puertas, para ir liberándose de todos los encuentros con el demonio, para justamente, apoyar su bautismo, para que realmente tenga ayudarle a crecer, abriéndole un camino. Y es muy, muy interesante. Y uno lo puede hacer nada más teniendo fe en Jesús, ir pidiendo que se cierren todas las ventanas abiertas en su vida. Pero cuando es otra persona que le reza, es mejor, claro. Como la mediación es algo muy importante en la redención que Jesús nos da. El que nos libera, nos sana de todo eso, es Jesús. Por eso hay que ir hablando de Él. Y ahí diría, a veces es difícil comprenderlo, solo por el Espíritu Santo. Hay una trampa.
La gente suele solo decir, es que el Señor, es que he dado mi vida al Señor, es que el Señor está aquí, pero se le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué se lo estás quitando? El Señor Jesús, que sea rezando, que sea hablando de Él, hay que unir los dos, porque nuestra fe consiste en unir los dos. Los judíos también creían que el Señor es Dios, pero no creían que Jesús lo es. Y es lo que nosotros hacemos. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Y eso, justamente la divinidad se va y te va invadiendo. Y el Espíritu Santo te va llenando, intercediendo. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Mucha gente es así. Y el demonio no tiene miedo de eso, no. Mientras todavía el nombre de Jesús no se ha pronunciado, no se va de allí, no se mueve. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Y en eso podemos ir terminando, hablando un poco cómo Jesús nos sana, cómo sana nuestras heridas, y que hemos normalmente también eso de cerrar ventanas o puertas que el demonio ha ido abriendo. El camino pasa por mostrar a Jesús su vida sin miedo ni vergüenza. Porque si te pasó algo que nunca confesaste de verdad, entonces ya la puerta está totalmente abierta. O a veces se confiesa mal, porque desde esa confesión no solo se sana la herida dejada dentro, sino también se cierra la puerta. Lo mismo que no es suficiente, no sé, abrir una herida que está sobre el cuerpo y poner, no sé lo que, lavar y poner sin proteger, para que no haya otra, no sé, contagio o no se infecte. Por eso, cerrar, lo que hemos dicho de cerrar, es para que no haya infección. Pero si se cierra solo, sin haber puesto, no sé, medicamentos, para que la herida se vaya sanando, falta algo. Por eso la confesión es de verdadera, es necesaria para sanar tu vida interior y también cerrar, para que ese demonio no vuelva. Y como realmente se hace una confesión sanadora, hay dos palabras, especie y número. Es muy sencillo. A veces tenemos miedo o vergüenza, como alguien que me comentaba que uno santo, especie, es que el tipo de y número, la cantidad. He robado. ¿Cómo? ¿Qué tipo de robo? Si es en un mercado o no sé, o se comió de algo que no era suyo, o realmente poner una precisión acerca del tipo de tu robo y la cantidad. Y odiar, como estaba preguntando, una persona me estaba diciendo que odia, y yo le pregunto, pero tú no sabes lo que es odiar. ¿Acaso tú fuiste odiada un día? De verdad, y me dijo que no. Entonces tú no sabes nada. Y te voy a explicar. Cuando una persona te odia, a la primera ocasión está listo para matarte. Eso se llama odio. Odiar. Elimina. Esta persona ya te ha eliminado de su vida. No existe. Es extremo, en extremo el odio. Y el odio es ese pecado mortal. Por eso, porque ya se mata. Se mata. Lo mismo que la lujuria es pecado mortal, porque se mata el alma de esa persona. Se le quita la vida, su vestido bautismal, ya se le da muerte. Y entonces poner precisiones.
en su manera de confesar, para que la puerta se cierre, para que la herida dejada por ese pecado se sane de verdad. Y a veces hay personas que han pasado toda su vida confesándose mal, de verdad, por vergüenza, por miedo, diciendo cosas por la mitad. Eso gusta mucho al demonio, porque no se va, sigue haciendo daño, tocando esa misma herida, y nunca se sanará. Y especie y número es una manera de protegerse con la confesión. ¿Y qué son las heridas? Son huellas dejadas en nuestra vida por el pecado o por la muerte. Por ejemplo, el miedo. Adán y Eva tuvieron miedo después de pecar. Huyeron. El miedo se llenó de miedo, no solo de miedo, sino de vergüenza. Hemos tenido miedo. Y hoy hay otras señales de los golpes dejados por el miedo, o por la muerte y el pecado, o uno de ellos, por ejemplo, la muerte. Se le fallece un familiar o un amigo. Ya es una herida que a veces la gente no se levanta de esa herida, porque mucha gente no ha encontrado a Jesús, no sabe que Jesús venció a la muerte. Tendríamos que dar gracias y alabar a Jesús cuando una persona muere. Gloria a ti, Señor Jesús, porque lo has querido así. Ser un momento de alabanza. Pero hasta hoy, no. En mucha gente es un momento de angustia. Y de las heridas dejadas por la muerte, aparte de ese miedo, hay en general lo que podemos resumir en rabia y angustia. Rabia y angustia. O se enfada o está triste. Está triste. Se le sonríe, es un insulto. Está sonriendo ante él, ya le está insultando. Yo no entiendo por qué me insultas, pero yo te insulto como te estoy sonriendo, es un insulto. Y eso porque el corazón le duele todo, le duele como lo decía, la herida dentro del corazón. Lo mismo que la herida del cuerpo. Cuando una persona tiene una herida dentro, se comporta como una persona herida en el cuerpo. ¿Cómo se comporta? Empujando o huyendo. Porque si alguien te quiere tocar en tu herida de verdad, son dos actitudes. O huyes o empujas. Y es así. Después de recibir un golpe, por ejemplo, alguien te lanza un insulto muy bien preparado y meditado, mañana se lo diré, que es pasa toda la noche realmente haciendo encantaciones sobre esa palabra, de manera que cuando se lo diga, esa persona casi puede quitarse la vida. Entonces prepara bien su misil y ya se lo encuentra, ya buscaré, ¿no?, lejos de la capilla, en un sitio oscuro, y cuando pase allí, le lanza eso. Y esa persona, cuando lo oiga, ya como trueno, casi se desmaya. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo ya, su vida se destruye totalmente, como si se rasgara por el medio, en un corazón se rasgara. Iba cantando, se calla, se olvida todas las canciones y no sabe cantar más. Y se olvida a dónde iba. Sí, pierde todo, olvida ni qué país está. Sí, por una herida. Un golpe bien preparado. Y esa persona todo se le termina. Casi, de manera que se puede quitar, no sé, sin saberlo, pensando que es algo que se llevaba sobre su cabeza, que se tiene que quitar, y lo deposita en un sitio y se va. Así las heridas.
Porque lo mismo que una persona, cuando se le toca en una herida, realmente cuando es una herida fuerte, profunda, pierde la cabeza. Y empieza a hablar cosas en que no pensaba. Casi puede dar un golpe a esa persona sin pensarlo. Lo mismo en el corazón. Cuando una persona realmente te traspasa, ya, a veces todo se pierde. Y esa persona puede no levantarse. Por ejemplo, directamente, después de oír ese insulto, y realmente a despedirse. Yo ya no puedo más. He aguantado, pero hoy es el día de los días. Me voy ya. Y eso es entre huir y empujar, esa persona huye. Porque fue herida. Lo mismo que puede tomar la decisión, yo no me iré. Yo también tengo boca. Vamos a ver. Se va en su diccionario por donde se puede buscar los grandes insultos en español y ya lo prepara también. Y dice, me lo ha dado siendo solo, pero yo no. Buscaré uno públicamente y se lo lanzaré. De manera que su madre misma que la engendró, aquel día no la puede aceptar o reconocer. Así se lo prepara. Entonces la gente se va como dos países que están atacándose. Uno lanzando un misil, no sé, que destruye eso y eso. Mañana el otro prepara otro misil. Así, se va destruyéndose. ¿Y eso qué es? Empujar. Me ha empujado, le empujo. Y es así. Y eso es la manera de actuar de las personas heridas, y es así. Una persona herida hiere. Toda persona herida hiere. Hiere a los demás lo mismo. Entonces Jesús, porque en las cosas íntimas, como lo decía a veces cuando celebro un funeral o en el cementerio, lo que llama responso o entierro, a veces tuve una inspiración del Espíritu Santo. Cuando se va alguien, se le da, no sé, pésame, con abrazos, besos, pero le digo, pero esa gente te puede dar pésame acariciando o, no sé, tu cuerpo, solo físicamente, exteriormente, pero nadie toca en tu corazón. Y allí es donde está el dolor. Pero hay una persona, solo una, que tiene la mano que entra en ti, que toca allí. Se llama Jesús. El que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y es verdad que lo hace. Por eso en este momento es un momento de encuentro con Jesús. Hay que ir diciendo a Jesús humildemente, Señor Jesús, sáname. Señor Jesús, alivíame. Señor Jesús, y lo hará. Y es así. Esa persona herida, entonces nadie le puede sanar, os lo digo. Solo Jesús. Cuando sepa que a Jesús se le pasó más que eso, decir que te insultaron, hay que decir que nosotros, aunque se nos llame no sé qué, todo lo merecemos, porque somos pecadores. Pero San Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 19 a 25, él que era inocente, nunca había dicho mentira, pero se le decía todo y no respondía. Entonces hay que imitarle. Y en nuestro camino de sanación de nuestras heridas consiste en ir imitando a Jesús. Y no imitar a él que nos lanza un misil y nosotros enviando otro. No. Y dice, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando le insultaba. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzgaba
juzga, al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. ¿Qué te pasó que no hubiera pasado a Jesús? Lo mismo que en Hebreos nos dice, todavía no habéis llegado a la sangre. En la lucha contra el mal. En Hebreos 12, 1-4. Hay que mirar el ejemplo de los santos y no seguir el ejemplo de los malvados, de los débiles, porque esa persona que está hablando mal es una persona herida. Necesita tu cuidado, necesita que la cuides, porque si está enfermo, está enferma. Hay que rezar por ella. Lo mismo que Jesús nos lo enseña. Amad a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen. En Mateo 5, 43 a 48. Es muy importante seguir a Jesús. No es por nada que nos llamamos sus discípulos, que los seamos de verdad. Que Él nos enseñe. Nos enseña a caminar por el camino de la cruz, que es también el camino de la verdadera alegría. Y con el camino del Espíritu Santo que nos llena de esa alegría de los santos. Amando a Jesús, siguiendo a Jesús. Jesús, 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 Jesús. Y hay que presentar a Jesús entonces todos los momentos que uno ha ido teniendo golpes de la muerte. Por ejemplo, hay personas que perdieron a su padre cuando era pequeño, se tiene dentro una herida, la herida de ser huérfano. O en casa la familia no se entendía, porque las heridas se pueden ir dividiéndolos según el lugar de las heridas familiares, que pueden ser muchos. Hay las heridas de las eclesiales en la iglesia, como lo de los abusos, o uno que casi hay los que conocieron a la iglesia porque entraron en ella. Y en lugar de amarla más, la han ido odiando porque encontraron a Satanás de alguna manera esperándolos dentro de la iglesia. Si las monjas son así y ya son malas, ya empieza. Pero hay que saber que el demonio está en todos los sitios. Es una verdad que uno debe saber. Claro. Dentro de los papas hay los que sirvieron a Satanás. Eso ya lo sabemos. ¿Y qué? Pues no hay que extrañarse si te está esperando en un convento. No, eso es nada. Tú sigue a Jesús y no a Satanás. Aunque me insulten, yo a nadie insultaré, porque yo soy de Jesús. Aunque me odien, yo amaré a Jesús, porque es Jesús que me manda, es Jesús que me llama a amar. Yo soy del amor, no soy del odio. Esa manera de seguir a Jesús, a eso te llama. Jesús nunca te llamó a decir, mira tal, sigue a tal. ¿No? Sígueme. Sígueme. Esto no sígueme, esto no sigue a tal. Aunque sea la madre de las madres. La madre superiora para los que tienen la madre general. No es a ella que Jesús te llamó a seguir. Es a Él. Sígueme. No te llamó a seguir al Papa a tal, al Papa tal, al obispo tal. Te llamó a seguir a Él. Por eso hay que tener la fuerza y la firmeza. Y en eso hay una verdad que hay que decir. Porque uno, siendo por ejemplo religiosa, puede ser tentada por un obispo que le quiera, no sé, contra el sexto mandamiento, como se dice en otras palabras. Hay que decir, no, aquí no sigo a Jesús, quien que sea. Hay que tener la firmeza de seguir a Jesús en cualquier momento, quien que sea. Aunque sea el Papa, que no quisiera decirle que no, en el nombre de Jesús. Porque está siguiendo no a Él, sino a Jesús. Está claro. Y es muy importante tener esa libertad de los hijos del Padre. Y eso es el Espíritu Santo que nos lo da. Como San Pablo dice en Gálatas 5, 1, 2. Jesucristo nos liberó. Que no aceptéis que el yugo os... como Gálatas 5, 1, 2.
Hay que disfrutar de esa libertad. Si uno se va de vacaciones o pasa por... Vestida de Cristo Jesús. Como San Pablo también nos lo dice en Romanos 13, 11 a 14. Vestida de Cristo Jesús. Y nadie te va a tocar. Quien que sea. Tú perteneces a Jesús, el Señor. ¿Quién? Esposa de Jesús. Hay que caminar, no sé, cabeza alta. Perteneces a Jesús, esposa de Jesús. Y Gálatas 5, 1, 2. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Gálatas 5, 1, solo 1. Esa libertad. Jesucristo me ha liberado. No hay nadie que me va a esclavizar. ¿Y la Virgen Santísima no dice nada? ¿De nuestra querida madre? Ya, vamos terminando. Es que hay que empezar por un sitio, ¿no? Yo sé el camino, la verdad y la vida. Y entonces, si seguimos terminando por las santas llagas de Jesús nos sana, imitando a Jesús, cómo sanarse de las heridas, ya invocando a Jesús, es el primer paso. Jesús sáname, alivíame. Y Jesús lo encontramos en la misa. Hay que entrar en la misa como en Jesús mismo. Es la misa es Jesús mismo. Y recibir a Jesús, no solo pensar que es Jesús que recibes, te recibe a ti también. Entrar en Él, en eso consiste la comunión. Entonces Él te sana de tus heridas, poniendo sus santas llagas. Y saber adorar a Jesús en el Santísimo, dirigiendo tu mirada hacia el sagrario, donde Jesús está, o en la custodia, si es su momento, mirándolo, dirigiendo su mirada allí, presentándole su corazón, llamándole para que toques tus heridas, te llene de paz, de alegría, que sonría. Jesús te ama, Jesús es tu alegría. Y otro paso de sanación es la confesión, como lo he dicho, y poder desenrollar su vida contándola. Normalmente es muy importante por lo menos contar a una persona su historia, a una persona de confianza. Si es una persona que reza por ti, tienes confianza, cuenta todo, porque ni la confesión no se puede contar todo porque todos no son pecados, pero son heridas. Necesitas entonces abrir tu corazón para que todo eso se sepa. Es como ir desarrollando, como cuando se quiere limpiar una herida. Si es un sitio en que se doble o se abre así, para que la herida ya no se ve y se limpia. Cuando una persona está abriendo su vida a otra, en el nombre de Jesús, entonces esa persona es un momento de sanación. Ya lo sabemos. ¿A qué sirven los psicólogos? No hacen nada más que escuchar y orientar. Pero la verdad es que si realmente las personas, si hubiera, por ejemplo, personas de confianza en la iglesia, sacerdotes de confianza, religiosos de confianza, es que los psicólogos no serían necesarios. Claro. Pero a veces no es así. Hay mucha gente que tiene heridas de la iglesia. Porque fueron, como hoy en día se dice, abusados en medio de la iglesia. Y cuando empezó a hablar a una persona, es que me ha pasado eso. Cállate, se la amenaza, se le hace más daño, así. Entonces esa persona se enferma y sale para ver al psicólogo, claro. Porque en la iglesia no encontró una puerta abierta para que realmente contara su historia, se la recibiera con amor. Claro. Y eso ha ido, no sé, es una pena.
pero que Jesús alumbre nuestras heridas como iglesia para sanarlas por sus santas llagas. Y hay que aprender a contar su vida. Me pasó eso cuando era pequeño. En mi casa pues, se comía difícilmente. Pues, es una herida, no es tu pecado, pero eso lo llevas dentro. Eso es un mal recuerdo. Eso puede provocar en ti, por ejemplo, hoy en día, gula. Comer, sin nunca saciarse. Y eso es algo como herida. Empiezas, no sé, un paquete, no sé de qué. Voy a tomar una. Una, y después termina otra una. Pero he ido tomando una, y se terminó. Tú no puedes levantarse antes de que se termine esa cosa. Porque hay una herida. Uno come y quiere comer más. Cuando se termina de comer, es cuando empieza a querer, a tener ganas de comer. Así. Y eso puede tener relación con esa herida, que uno no comía suficientemente. Entonces cuando encuentra la comida es como se venga contra la comida. Ahora te encuentro, ya me verás. Sí. Entonces uno se va sanando cuando aceptando. A veces es una cosa que no es pecado, pero que puede vergüenza o por soberbia. Es que yo no quiero que nadie sepa que eso pasaba, me pasó. Entonces, la herida no se sana porque no será abierto. Y hay muchas otras cosas que no podemos terminar de hablar. De todas formas, poder contar su vida a una persona de confianza es un momento muy favorable de sanación. Y otra cosa de sanación, camino o paso, es justamente la Virgen. La Virgen María que acompañó a Jesús desde el principio. En Juan 2, 1 a 11. En la boda de Cana. Hasta en Juan 19, 25 a 27. Cuando la entregó todo, hasta el final de la misión. Ella justamente nos va acompañando en todos los momentos de la vida, a sanarnos, a recibir ese alivio de Jesús. Por eso, como decía Santa Teresa del Niño Jesús, a la Virgen María no se le esconde nada. No se le esconde nada. Hay una cosa que llaman, por ejemplo, obsesión. La obsesión empieza con algo como círculo. En el círculo se pone un punto. Bueno, el círculo es un conjunto de puntos. Pero puede ser que sea solo un punto. Después uno se va aumentando hasta que sea un círculo en el que te encierras. Pero teniendo una misma idea sobre una misma persona, una misma situación, te vuelve una misma situación. Por ejemplo, se murió un familiar que no pudiste enterrar y se va volviendo ese momento. Es que murió viendo, no sé, imaginando aquel día, el féretro, todo el día pensando en eso. Es una obsesión. Esa obsesión puede ser una persona. Por ejemplo, puede ser que haya un chico que está allí, pero que te quería que os casarais y le dijiste que no, porque quería ser religiosa. Pero él dijo, te esperaré. Esa es una amenaza. Claro. Pero, ¿por qué dijo eso? Porque estaba obsesionado o el demonio la quiere usar para destruir tu vocación. Entonces, si hay manera de comunicar, siempre comunica enviando. Es que ya siempre te espero. Puedes pasar de muchos años sin recordar ni siquiera de eso. Pero puede llegar un momento de crisis en la comunidad o en tu propio corazón y empezar a pensar, es que ya porque estoy aquí, es que ya tenía a alguien que me quería, no sé qué, no sé. Lo piensas solo una vez al día. Mañana, 2 veces. Pasado mañana, 3. O después, no sé, 30.
es que ese chico, no sé, era no sé qué, estábamos hablando, no sé qué, llegando ante el Santísimo, el chico viene, Jesús desaparece, la noche, el chico está allí, pasa la noche en tu cuarto, ya, eso es obsesión. Entonces, ¿eso cómo se cura? Normalmente, solo Jesús rompe esa cadena. ¿Y cómo se rompe? Justamente hablando de eso. Hablando de eso. Primero, ¿a quién? A la Santísima Virgen María. Oh Santísima Virgen María, te entrego mi corazón. Entra en él, límpialo, saca atar de mi corazón y pone a Jesús. Cuando se lo pide, se lo pide. Cada vez que esa persona se presenta, ¡tum!, se lo pide así. Y ya, después de un tiempo, se termina. Y otra manera de ir echando por él con eso justamente, hay que contárselo a una persona. Es que tengo problema en estos días. Hay un chico, y ya, pero en esos días ya casa está llena, es como si estuviera en mi cuarto, ¿no? Quiere decir, en mi cama. Eso puede realmente, cuando uno lo dice y lo vive así solo, es mortal. Y eso te puede salir una enfermedad o una otra crisis. Mientras cuando uno comunica, abre su boca y habla, ya esa historia se termina. A la Virgen María no se le esconde nada. Y otro momento es la alabanza. Hay que alabar a Jesús por todo. Como hay eso que se dice hoy, sustituyendo aleluya, gloria y alabanza a ti, Cristo, por todo lo que me está pasando. Gloria a ti, Señor Jesús, por los insultos que acabo de escuchar. Gloria a ti, Señor Jesús. La alabanza, como sabemos, es un momento de liberación. Y como la Virgen María en la casa de Zacarías y Isabel, Juan Bautista se liberó. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Isabel alabó. Es que fue un momento de liberación. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 a 40, cuando se pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel, ellos no se quejaron, sino alabaron, y la cárcel se abrió. Alabando. Hay que aprender a alabar. Normalmente la oración de los laudes es una oración de alabanza, pero a veces no se piensa en eso poco. Solo los que fueron iniciados en la renovación carismática saben la fuerza de alabanza y lo hacen sabiendo lo que realmente están haciendo. Gloria a ti, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Padre, te alabo. Entonces, terminando, Jesús, cuando entramos en él, no nos deja así, nos muestra a su Padre y nos da su Espíritu Santo. Eso sí lo hemos dicho. Los que han encontrado a Jesús, el camino, la verdad y la vida, como lo dice en Juan 14, 6 a 14, saben hablar al Padre. Ya. Y el ejemplo es San Pablo, el que dijo en Gálatas 4 a 6, el Espíritu que grita en nosotros diciendo, Abba, Padre. Esas palabras no las tenemos en nuestro sitio. Y no es el lleno de otra boca, sino en San Pablo, que había encontrado a Jesús por el camino de Damasco. Ese encuentro que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulos 9, 22 y 26. Y es un libro que tiene 28 capítulos y 3 capítulos hablando de ese encuentro, porque es muy importante, no solo para San Pablo, sino para la iglesia entera. Por eso la iglesia celebra la conversión de San Pablo, y no hay otra conversión que se celebra en la iglesia, no hay otra. Es un acontecimiento muy importante en la obra de la evangelización, del anuncio de ese nombre de Jesús. Y también él lo habla en Romanos 8, 14 a 17. Abba, Padre.
Es Jesús que nos va a enseñar. Cuando decimos, rezamos Padre nuestro, es Jesús que habla por nuestra boca. Es su Espíritu Santo con una unción. Abba, Padre, Papi eterno. Dios Papi. Es que solo Jesús nos lo da. Y los que no han encontrado a Jesús tampoco han llegado a su Padre. Y por eso es difícil que llames a Dios Papá. No. Los judíos no pueden hacer, los musulmanes también, tampoco, los musulmanes tampoco, y todos los católicos que no han experimentado el encuentro con Jesús. Su manera de rezar el Padre Nuestro es por la mente y por la boca. El corazón no. No. Por eso Jesús dice claramente, nadie puede llegar al Padre sino por mí. Y es verdad. Lo mismo que nadie puede decir Jesús es Señor. Si el Espíritu Santo no se le inspira, nadie puede realmente decir al Padre de Jesús que es su papá si Jesús no se lo da. Por eso hay que atreverse a pedir a Jesús, Jesús, ayúdame a rezar a tu papá, a amarlo. Amarlo. Si tú estás con Jesús, sientes que Jesús, hay una unción, por lo que se llama don de piedad con Él, hay que también ungir tu relación con el Padre. Lo mismo con el Espíritu Santo. Señor Jesús, enséñame a amar a tu Espíritu Santo. Es el Señor y dador de vida. Y entrando en la familia trinitaria, entonces, ¿qué nos falta? Nada. Estamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la Santísima Virgen María, con todos sus santos. Y eso empieza aquí. O en este momento. Para siempre. Uno no puede sentirse desamparada rezando a su papá poderoso. Uno puede decir que desear quizás ser hijo de una estrella de este mundo, o de un rey, o de no sé de quién, pero tu papá es más que todos aquellos. Es eterno y es poderosísimo. Que nunca te sientas desamparada. Nuestro encuentro con Jesús lo transforma todo. Gloria a ti, Señor Jesús.